Estimados participantes, la doctora Alejandra Ortiz es la que va a trabajar, como ustedes saben, la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, hoy día tienen su primera sesión de aprendizaje. Por favor, mucha participación de ustedes, los que están en sala, porque eso también es parte de la evaluación. Adelante, doctora. Buenas noches con todos. Bueno, hoy tenemos 2 sesiones, continuando con el curso. Y, a ver, un segundo, vamos a ajustar aquí. A ver, ¿se acuerdan de esta epidemia que estuvo en su peor momento este año? Recuerdan uno de estos titulares, ¿no? Sobre todo lo que sucedió en Piura. Dice, dengue en Piura se salió de control y hospitales siguen colapsados. Este error de tipeo es del mismo diario. Región acumula el tercio de los muertos de todo el país. A nivel nacional son 176 fallecidos en ese entonces por la enfermedad. En los últimos días en Piura, 2 menores en edad escolar murieron por dengue. El Colegio Médico asegura que no hubo prevención a pesar de la información que se tenía. Vamos a ver. Hoy día tenemos que ver aspectos generales para la prevención y promoción y la organización de los servicios de salud en periodos de brotes o epidemias. Poco se habla en general en la práctica clínica acerca de vigilancia epidemiológica. Los sistemas de vigilancia epidemiológica, los que tenemos, muchos, la mayoría son pasivos. ¿Qué quiere decir? Que esperamos que el paciente llegue al establecimiento de salud, que llegue hacia nosotros, y de ahí un porcentaje de ellos van a ser notificados. Eso quiere decir que se va a hacer la notificación, y muchos ni siquiera van a ser notificados, ¿no? Por eso es importante establecer sistemas de vigilancia robustos para detectar y monitorear casos de la enfermedad. Pero si bien nosotros tenemos el NOTI 3, no todos los puntos de detección de febriles están habilitados, ¿no? O están familiarizados con el sistema. Entonces, ahí es una oportunidad que tenemos de mejorar nuestros sistemas de vigilancia. Otro punto importante que también hablamos hace 2 días fue que justamente la importancia de la sala situacional en el puesto de salud o en los diferentes niveles de atención. Cuando ustedes van a un hospital, a un puesto de salud, a la misma direza, van a encontrar su sala situacional. Y esto es importante, no solamente en la direza misma o en el hospital, sino también en el puesto de salud, aunque sea un puesto de primer nivel, porque nos ayuda a poder evidenciar dónde están las zonas de los casos. Dijimos que el diagnóstico de la enfermedad dependía de 3 puntos, ¿no? La epidemiología, la clínica, y para confirmar los casos, el tema laboratorial. Pero con la clínica y la epidemiología ya podíamos tomar una decisión clínica. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros sepamos de dónde están viniendo los casos en nuestro puesto de salud. Nos ayuda a ser mucho más finos y más recopilar estos datos de manera eh, más preventiva. Analizar los datos epidemiológicos en tiempo real es fundamental y es muy poco usado a veces por temas de el volumen de datos, pero esto podría implementar y se debería hacer en cada puesto de salud, poder implementar nuestra sala situacional, poder analizar de dónde están viniendo los casos, qué tipo de pacientes son, y con estos datos poder identificar estas áreas de alto riesgo y poder así tomar una decisión y poder intervenir. Pero esto se tiene que hacer en cada puesto de salud.
Estos hallazgos epidemiológicos se deben comunicar tanto a las autoridades de la salud, puede ser el jefe del puesto de salud, como también al público. ¿Por qué? Porque el público debe saber dónde están las zonas que son las zonas, digamos, de riesgo o zonas donde ya hay casos, donde comienzan los casos o donde hay mayor número de casos para poder hacer intervenciones preventivo-promocionales. Por ejemplo, la búsqueda de posibles criaderos, que es algo que cada poblador podría realizar, y también sensibilizar para que la población aperture sus viviendas a los inspectores o en caso de que haya la posibilidad de hacer este tipo de eh, control vectorial ya químico, ¿no? Ahora, la atención médica. ¿Cómo asegurar la disponibilidad de instalaciones médicas y personal de salud capacitado para tratar a los pacientes afectados? Nosotros ya tenemos emergencias colapsadas muchas veces, ¿no? El tiempo de atención de un paciente por cualquier patología general no es breve, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en un escenario de brote? Estas condiciones se agudizan y para poder asegurar la disponibilidad de estas instalaciones médicas y el acceso al personal de salud capacitado, necesitamos tener un plan. Cada puesto de salud y sobre todo los lugares donde tenemos emergencias deben tener establecer un flujograma de atención diferenciada de febriles, ¿no? Captar a los febriles de forma diferenciada para maximizar las posibilidades de establecer un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado, porque sabemos que mientras más nos demoramos en establecer el diagnóstico y por ende el tratamiento, el paciente tiene menos chances de recuperación. Eh, Debe existir también un plan de contención ante el aumento de la demanda. Sabemos que eh, la demanda es por momentos, no es todo de golpe. Puede ser que haya según las semanas epidemiológicas mayor demanda, luego la demanda puede bajar y es por eso que es importante establecer estos planes de contención. ¿Qué vamos a hacer si, por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, se me ocurre, en el hospital de Pisco, de San Juan de Dios de Pisco? Supongamos que iniciamos simplemente realizando un triaje diferenciado de febriles. De repente iniciamos con 5 camas en emergencia y vemos que con eso podemos ir conteniendo la demanda. Pero sabemos que como ocurre en época estacional, en verano o en época de más calor o en escasez de agua, sabemos que puede esto aumentar. Entonces, según tenemos esta información, debemos establecer justamente un plan de contención. ¿Qué pasaría si mi demanda aumentara al doble? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tendría que hacer? Por ejemplo, aquí en este hospital que es el Hospital San José, implementaron una carpa de observación, ¿no? De hecho, aquí había una carpa de observación para mujeres y otra para varones, aparte del Ubiclin que estaba en las instalaciones en donde funcionó la observación COVID. Entonces, eso es importante tener ese plan de contención. Si es que la demanda aumenta, ¿qué voy a hacer como hospital, como establecimiento de salud? En este caso, un hospital. ¿Dónde voy a poner mis camas, ¿no? Si soy un puesto de salud 1-1 y empiezan a llegar casos, yo tengo que establecer cómo va a ser mi flujo de pacientes. Si tengo solamente 12 horas, saber dónde voy a hacer mi referencia, ya comunicar, estar, digamos, coordinando, sabiendo que yo puedo tener gestantes, puedo tener adultos mayores que aunque no tengan signos de alarma, igualmente van a tener que ser ingresados. Y yo ya tengo que tener un plan y tengo que coordinar eso con el establecimiento que yo voy a ir derivando, previamente a que sucedan las cosas.
Lo otro, esto es en cuanto a los servicios de salud. Los protocolos de manejo basados en la evidencia nos van a ayudar, que son justamente las guías de práctica clínica que tenemos vigentes, que están también les he colocado en el material suplementario. Seguir estos protocolos de manejo nos van a ayudar a estandarizar el manejo y que justamente la letalidad, la mortalidad de la enfermedad baje y como región, como país, nuestra letalidad también baje. Entonces, por un lado, quiero que quede claro que debemos establecer un plan en donde yo tengo que tener un flujograma de atención, esto es, mis pacientes febriles o posibles casos, a dónde van a llegar diferenciadamente, luego a dónde van a pasar según mi realidad, puede ser un 1-1, 1-2, puede ser un materno infantil. ¿Qué voy a hacer si aumentan los casos? ¿A dónde los voy a derivar? ¿O a dónde yo voy a expandir mi demanda? Y además, no solo garantizar las camas, garantizar el personal, sino garantizar el cumplimiento de las guías de práctica clínica. Porque, ¿qué es lo que sucede usualmente? ¿No? Se garantiza el establecimiento, ¿no? Se garantizan las camas, se garantizan los medicamentos, pero nadie garantiza que se cumpla el manejo clínico adecuado según las guías vigentes, ¿no? Entonces son todas las aristas en conjunto nos van a ayudar a disminuir la letalidad. Ya. Entonces, esto evidencia que proporcionar un tratamiento oportuno y adecuado a los pacientes va no solo la organización, sino también la disponibilidad de suministros médicos, medicamentos y obviamente la parte clínica, que es lo que nos compete, ¿no? Ahora, como el tema es prevención y comunicación, estamos en una fase de baja transmisión, en donde es ideal las etapas de las campañas de educación y comunicación. Es un poco paradójico, pero inclusive al personal de salud es importante sensibilizarlo y también refrescar y fortalecer las habilidades y las competencias de diagnóstico y manejo clínico de dengue, porque son patologías que, como vienen por momentos, también el personal puede dejarlos de lado, ¿no? Entonces es importante llevar a cabo campañas de educación y concientización pública sobre la enfermedad, síntomas y medidas de prevención. Debemos utilizar también los medios de comunicación más efectivos, ¿no? Muchas veces vemos, no sé por ahí si están los responsables de, algún responsable de comunicación o promoción, pero ¿qué es lo que usualmente incluye las campañas de comunicación, ¿no? El perifoneo, ¿no? Pero existen también otros medios para alcanzar a la población, como por ejemplo las redes sociales o canales de información locales para difundir estos mensajes. Es conocido el caso de, por ejemplo, Ucayali, que utilizó una canción viral para transmitir justamente mensajes de prevención y de identificación de casos, ¿no? Entonces también se pueden utilizar otros medios que no necesariamente implican más costos, pero sí para poder llegar a nuestra población. Debemos analizar qué es lo que utiliza más la población. Hay lugares en donde, por ejemplo, sí el perifoneo es importante, pero hay otros lugares en donde tenemos más acceso a radio y ahí va a ser más importante radio, pero por ejemplo en el caso de, como les mencioné, Ucayali, utilizaron esta campaña por redes sociales y fue muy exitosa, incluso se copió para otras regiones. Otro tema importante es proporcionar una información precisa y actualizada justamente para combatir los mitos o la desinformación. Por ejemplo, estuvimos hablando en la clase anterior acerca también de qué mitos podría haber acerca de la enfermedad y de que algunas personas ni siquiera identifican que esta enfermedad se transmite por vía vectorial, ¿no?
En el caso de su práctica o su experiencia cotidiana, ¿qué mitos piensan ustedes que son más populares en el medio en donde están? A voy a pedir un voluntario o si no, de doctorado. A ver, ¿está conectada Yanina? Yanina está conectada, está presente a la 1. Yanina a las 2. Yanina no la tenemos por ahí. Ahora vamos a buscar a otro compañero. María Morón, ¿está presente? María Morón no está presente. María Morón. María González Aparcana, ¿está presente? Sí, buenas noches, presente. ¿Qué tal, doctora? Coméntenos en su experiencia, ¿cuáles son los mitos que más se ha topado o las creencias, inclusive en nuestros colegas, ¿no? O en el personal de salud acerca del dengue? Puede ser en la parte preventiva o en la parte de manejo clínico. Bueno, más es en el manejo clínico, a veces que muestran resistencia al manejo de, según la guía clínica, ¿no? ¿Y usted por qué piensa que sucede eso? ¿Cuál es su opinión? Bueno, acá me refiero en el hospital por la experiencia que tienen, por los resultados que han obtenido. Por ejemplo, eh, ya no se utiliza el ácido tranexémico y sin embargo algunos colegas lo habían estado utilizando según su experiencia. Y a veces es eso, la resistencia o la clasificación del dengue, que como sabemos solo se clasifica en tres, y con signos, sin signos y dengue grave. Y me habían estado acá poniendo, por ejemplo, dengue hemorrágico, dengue clásico, y a veces hay mucha resistencia a, a trabajar según la guía actual, ¿no? Asumo quizás por los años de experiencia que puedan tener, me imagino. Interesante lo que comentas, experiencia versus evidencia. No es Ajá. algo que, como mencionas, no es algo que solo suceda en manejo clínico de dengue, pero No, en realidad es bueno, ahorita que como estamos enfocados en dengue, solo estamos tocando la exposición, lo del dengue, ¿no? Pero quizás también es en otras enfermedades, qué sé yo, ¿no? Pero es como dice usted, es experiencia versus evidencia, ¿no? Y ahí es un poco el que se rehúsan y es hacer más hincapié en las capacitaciones. Incluso aquí se está capacitando a los médicos en forma personalizada según la norma técnica 125. Entonces hemos tomado esa medida porque a veces se hacen capacitaciones y no acuden al día de la capacitación. Entonces hasta estamos tomando la medida de capacitarlos personalmente, ¿no? Porque en realidad no tenemos ya otra opción. excelente. Y justamente es la dificultad que tenemos, el tema de la experiencia versus la evidencia. Como mencionaba la doctora, no solamente es en cuanto a dengue, pero que se visibiliza mucho en época de epidemia o de brote por el volumen de pacientes. Estadísticamente, si yo no sigo la guía, pero solo atendí 3 pacientes en toda mi vida, la probabilidad de que salga mal no es tan alta. Sin embargo, en una época de brote donde yo voy a atender 100, 200 pacientes, si yo no sigo la guía, la probabilidad de que alguien fallezca es realmente mucho mayor, ¿no?
Entonces, es importante, incluso lo que menciona la doctora, el hacer ese seguimiento al personal de salud o los colegas personalizados, sentarse al lado y revisar las historias que se están manejando y ver cuál es la dificultad o por qué es que no se efectivizó, eh, por ejemplo, la hidratación, qué dificultad se tuvo. Muchos colegas mencionan que tienen muchos pacientes, otros mencionan que no, que solamente con poco flujo les funciona bien, justamente por lo que mencionas la experiencia, pero eso en volumen de pacientes, en algún momento va a llegar el paciente X que no va a responder a ese flujo. Y entonces ese paciente se va a complicar y va a fallecer. Entonces la idea es justamente mostrar esas evidencias y ustedes que van a ser facilitadores, que van a ser capacitadores, necesitan estar convencidos y respirar esa verdad de que tenemos que hablar con sustento, con evidencia científica y que el fin de esto es justamente prevenir muertes, no es ver quién tiene la razón, sino proporcionarle al paciente la posibilidad de tener más chance de vivir, ¿no? Entonces, eh, les recalco esto porque es el fin último de todas estas capacitaciones. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver, en cuanto al control de la transmisión, bueno, mucho se habla del control vectorial. Sabemos que existen diversos, para resumirlo porque no es en sí el tema de la sesión, pero para que lo tengan también en mente, existen diversos estudios del Instituto Nacional de Salud en donde, si bien es cierto, no es que se hayan hecho en todas las regiones, pero que muestran una realidad preocupante que es la aparición de cada vez mayor porcentaje de resistencia a los insecticidas que tenemos a disponibilidad. Y entonces se vuelve esto cada vez más complicado poder controlar el mosquito adulto. ¿Cuándo es que digamos, la estrategia es controlar al mosquito adulto? Cuando ya tenemos un número de casos bastante incrementado, ¿no? Y realmente es costo efectivo salir a controlar las formas adultas, ¿no? Entonces, inclusive cuando se ve ya la necesidad de eh, salir a colocar este control vectorial químico de la forma adulta, inclusive sabemos que se tiene que dar en 3 vueltas y muchas veces lo que nos limita es la renuencia de las familias que viven en las viviendas o pueden ser viviendas abandonadas en donde no estamos llegando al 100% de viviendas fumigadas, ¿no? Entonces, eso hace que el éxito de mi intervención se reduzca muchísimo. Entonces, tenemos que buscar otras maneras que justamente implica el tema de la eliminación de los criaderos y en definitiva la medida que es más costosa pero que es más efectiva de todas es el acceso al agua, ¿no? En cuanto a la eliminación de los criaderos, la educación, la promoción tiene que ser una estrategia de todo el año, no solamente del momento en cuando ya hay casos. Y existen otras medidas que sería importante que las conozcan. Eh, es controversial el uso de ovitrampas como estrategia de control vectorial, pero es importante que también conozcamos de qué se trata y también podamos tener una opinión y si en algún momento se ve la posibilidad de implementarse, podamos saber en qué forma nos pueden ayudar. Bueno, estas son unas diapositivas acerca de la vigilancia entomológica con ovitrampas en Sullana este año.
Bueno, sabemos que el piloto empezó en 2016, y no solo en Sullana, sino en otras regiones, pero que por diferentes motivos se vio interrumpida, ¿no? Pero en Sullana siguió haciéndose de manera ininterrumpida desde el 2017. ¿Qué es lo que se mide? El índice de positividad de ovitrampas y el índice de densidad de huevos. Las ovitrampas indican que el Aedes aegypti se dispersó de un 25%. A ver, apaguen sus audios, por favor. Vamos a chequear quién está con el audio prendido. Gracias. Ya. Entonces se vio que se dispersó este vector entre enero y febrero a marzo-junio de 25% a un 55% del área de la ciudad en promedio. Y las oviposturas, en cambio, bajaron de un promedio de 1.500 huevos por ovitrampa. Dense cuenta, 1.500 huevos en un criadero, o una ovitrampa, en enero, a poco menos de 200 en la segunda quincena de abril para repuntar en mayo. Entonces, una cosa es el índice de positividad de ovitrampas, o sea que yo tengo una ovitrampa positiva, que hay estas larvas, por ejemplo, que hay estos huevos, por ejemplo, pero la otra es la densidad de estos huevos, y esto va variando. Cuanto más, digamos, esto depende del calor, pero también depende de otros factores, como quiero recalcar aquí. Miren, el primer trimestre del año se mantiene una fase de endemia baja en la localidad. Aquí en el rojo están los casos de dengue, ¿no? Entonces en la primera fase del año vemos los casos estables, nunca cero, pero digamos una fase endémica baja en la localidad. La fase de alerta inicia en la primera quincena de abril, ¿sí? Con un discreto incremento de casos precedido por 6 semanas de la dispersión progresiva del vector a más de la mitad del área urbana. Antes de que comience el pico de casos, ya el vector se dispersó. Si se dan cuenta, este índice de positividad de ovitrampas vemos que estaba en ascenso ya desde 6 semanas previas. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos con las ovitrampas? Tener la información antes de que empiecen los casos. Si yo estoy viendo que mis ovitrampas cada vez se dispersan más, cada vez tengo más ovitrampas positivas, en cualquier momento se va a disparar los casos. Ahora, ¿qué es lo que vemos en cuanto al índice de densidad de huevos? Que mientras más ovitrampas hay positivas, el índice de densidad de huevos también baja, o al revés, cuando tengo pocos lugares donde criar estos huevos, o sea, sobre ovitrampas son, el índice de positividad de ovitrampas es bajo, vamos a ver que la densidad de huevos es muchísimo mayor. Entonces, ¿qué es lo que hace el mosquito? Como tiene pocos lugares donde depositar sus huevos, cada lugar ahí puede llegar a depositar hasta 1.500 huevos. Entonces, vemos cuál es la realidad. Antes de que empiecen los casos, ya tenemos este panorama previo, y esto nos lo estamos perdiendo. Los casos reportados alcanzan el acme del brote en la semana 20, a finales de mayo, y comienzan a descender en junio. Y ven que descienden los casos, desciende la dispersión del vector, y otra vez el índice de densidad de huevos empieza a aumentar, ¿no? Entonces siempre ahí hay reserva de huevos hasta el siguiente brote. El índice de densidad de huevos incrementa a partir de mayo de manera inversa al comportamiento de los casos. Es lo que estábamos comentando. Interesante. ¿Qué más nos proporciona esta información? Indica que las nebulizaciones intradomiciliarias inician a finales de mayo. En las semanas 20 y 21 se hacen las primeras 2 aplicaciones de nebulización intradomiciliaria. O sea, aquí se hacen las aplicaciones de nebulizaciones intradomiciliarias donde yo aplico mi insecticida. Con cobertura total en la localidad de Sullana. Durante la segunda semana de nebulización, la dispersión del Aedes, estimada por el porcentaje de ovitrampas positivas, se reduce del 63 al 28%. Entonces vemos que acá, de lo que estábamos aquí, tenemos menos del 28% de ovitrampas positivas. Pero la densidad de huevos incrementa de manera inversa al descenso del porcentaje de ovitrampas. Entonces,
Luego de que yo nebulizo, elimino mis posibles criaderos, elimino los lugares donde puede haber el adulto, el mosquito se rehúsa a eliminarse y ¿qué hace? Una estrategia de supervivencia, pone más huevos. Entonces estamos ante un vector difícil de controlar. La caída de los casos notificados se presenta una semana después de haber realizado la primera aplicación de la nebulización y los casos continúan al descenso desde la primera semana, desde la semana 21 a la semana 24 aquí. Van cayendo los casos. No disponemos de información para generar el índice de positividad de las pruebas de laboratorio para confirmar casos de dengue y poder asegurar que la caída de casos corresponde al control del brote o no a un efecto de muestreo. Eso sí, no podríamos afirmar esa asociación. Entonces, ¿qué es lo que yo quería mostrar con estas diapositivas y el uso de las ovitrampas? Las ovitrampas nos ayudan a tener un panorama 6 semanas antes de que empiecen los casos, incluso más. Esto, que yo empiece a ver la dispersión del vector, del índice de positividad de ovitrampas en mi mapa, me va a hacer ver que ya está dispersándose el vector, que yo tengo que hacer medidas. ¿Qué medidas pueden ser? Medidas como educar a la población, que busquen los posibles criaderos, pero eso lo puedo hacer acá, antes de que empiecen a subir los casos. Porque ¿qué es lo que usualmente hacemos? Empiezan a subir los casos y recién salimos a ver, a decirle a la población que bote sus llantas, que vea los inservibles, que cubra sus bidones de agua. Pero acá ya es tarde si pudimos haberlo detectado aquí con las ovitrampas, ¿no? No es una estrategia sencilla en sí, aunque el personal que se requiere tampoco es tanta cantidad, pero por diferentes motivos es controversial y sería importante que también le tomaran en cuenta porque nos da esta perspectiva que no tenemos con otras estrategias. Entonces, tomar en cuenta. Bueno, en cuanto a la coordinación y colaboración, es importante establecer grupos de trabajo interdisciplinarios que incluyan epidemiólogos, médicos, expertos en salud pública, comunicadores. Muchas veces decimos, ¿cuál es el rol del comunicador en estos temas de salud? Es muy importante. Nosotros tenemos que alimentar justamente al comunicador para que pueda llevar los mensajes adecuados a la población. Es importante que sepamos trabajar en equipo. Los médicos en general no nos forman para trabajar en equipo, pero somos necesarios en los equipos de trabajo. Igualmente, los profesionales de la salud en diferentes áreas, es importante que aprendamos a tener este aporte y que cada uno tiene una mirada especial e importante para poder contribuir justamente en estas estrategias que son el objetivo del producto que tenemos que culminar luego de todas estas clases, ¿no? Colaborar con organizaciones internacionales, gubernamentales o no gubernamentales para movilizar recursos y apoyo. Coordinar esfuerzos con otras áreas del gobierno, como educación y la aplicación de la ley, por ejemplo, las ordenanzas municipales. Promoción de la salud tiene el rol tan importante de trabajar con los gobiernos locales para poder dar estas ordenanzas municipales que permitan a las personas justamente que van a ir a hacer las nebulizaciones, que se les permita el acceso a las viviendas. El otro tema importante en cuanto a la aplicación de la ley también nos aportaría recordemos que existe un presupuesto 017 también para la municipalidad. Y justo el Conecta MEF nos aportó mucho en diferentes regiones porque pudo ayudar justamente a desentrampar este presupuesto y que pueda ser utilizado también por las municipalidades para labores comunes, acciones comunes como comunicación, prevención y otras,
y que muchas veces están olvidadas. Pero esto solo se da si es que hay una buena coordinación y colaboración. Y se tiene que dar justamente por parte de nosotros, personal de salud, que conocemos a fondo, y ese es el objetivo, el problema, y sepamos qué otras aristas tenemos que llenar para poder afrontar esto, ¿no? Ahora, algo importante y que también se habló de esto en la inauguración del curso, acerca de la investigación y el desarrollo. ¿Cómo fomentar la investigación científica para comprender mejor la enfermedad, su transmisión y posibles tratamientos? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en la zona litoral costera? La transmisión del dengue es igual en la zona litoral costera que en zona selvática. Por ejemplo, en la zona selvática tenemos una densidad poblacional muchísimo menor que en la zona litoral costera. En la zona litoral costera tenemos una densidad poblacional como en las ciudades, ¿no? Y esto implica que con poco vector puede haber mucha más posibilidad de transmisión, cosa que no sucede en zona selvática. Entonces nos enfrentamos a un problema distinto. Es importante fomentar justamente nosotros como personal de salud a las personas que están desarrollando justamente sus tesis de pregrado o de posgrado, poder seguir investigando acerca de cuál es realmente la realidad que tenemos en la localidad donde estemos, ¿no? ¿Por qué por qué la letalidad en dengue es mucho más alta en zonas litorales costeras? Es solamente el tema de la densidad poblacional, es el hecho de que la cobertura en salud no solamente es un tema de cosa del Ministerio de Salud, sino también está implicado la actividad privada, la actividad en salud. Es el hecho de otras variantes o la mezcla de diferentes serotipos, es quizás algo más genotípico. Son preguntas que tenemos que empezar a hacernos para que esto se vuelva una curiosidad que puedan tener alumnos, ya docentes, y que se puedan desarrollar justamente estas observaciones y que se pueda desarrollar el conocimiento. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario acerca de esto. ¿Qué les parece? Esto es opinión nada más, pero es importante que ejerciten esta curiosidad observacional. ¿Ustedes piensan, de repente hay alguien que haya trabajado en selva y alguien que ahora está trabajando en la región y ha notado de repente formas distintas, de repente incluso en la cultura de las personas de asumir este problema? No sé si de repente alguien tiene esa experiencia para contarnos. A ver, voy a esperar un voluntario, si no voy a hacer dedocracia. Está el doctor Martín Algoniar. Doctor Martín Algoniar está presente. Su audio, doctor. Doctor Martín, coméntenos. ¿Usted considera que en la zona litoral costera podría haber alguna, algún factor
que explique el incremento de la letalidad diferencial con respecto a otras zonas geográficas del país. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, si es así, bueno, sería el lugar donde haya de repente más temperatura. Bueno, la parte costera, si vamos a lo que es norte, Tumbes, Piura, es mucho más la intensidad de calor, a diferencia de la que podemos tener en lo que es costa, en Ica, Arequipa o hacia Tacna. Sé que el dengue está en todo el lugar, en todo el litoral, pero predominaría más que todo en lugares donde haya más temperaturas. Y bueno, el dengue y los mismos especies se adaptan a las zonas y a las temperaturas que puedan haber. Y ahí quizás sea en ese instante a lo que le escuché el comentario de las resistencias que pueda haber o de repente los cuadros atípicos que puedan presentar pues, los pacientes. Y en cuanto a, por ejemplo, la letalidad que tuvimos en esta última epidemia, Ya. la letalidad, por ejemplo, en Ica, específicamente en Chincha, rozaba, Ujú. por momentos lideró toda la El- letalidad con respecto a otras regiones. sí, Eh, sí, sí. ¿Ustedes qué opinión han tenido, de repente usted o colegas en el medio, qué opinión le ha Ya. merecido esta realidad? Bueno, lamentablemente quizás nos faltó un poco más de interesarnos por la enfermedad en sí y veíamos de repente los parámetros tradicionales, pero al final la enfermedad muta, los mismos temperaturas y las zonas, los zancudos se adaptan al medio y de repente faltó un poquito más de interesarse por los tratamientos. Lamentablemente es cierto que se lideró a nivel nacional la zona que tuvo más pacientes que perdimos, pero creo que eso nos sirve para poder tratar de mejorar tratamiento y ser un poquito más observativo en lo que nuestro paciente llega con los cuadros clínicos, que a veces hay algunos que pueden salir fuera de lo que ya conocemos, pero tenemos que tener en cuenta para ver cómo vamos a tratarlo y si al final no es que tengamos todos los detalles de conocimiento, porque siempre hay cosas que se nos puede escapar, algunos podemos ser un poquito más intensivo en lo que se pueda brindar, otros lo pueden ver muy superficial, no, va a pasar, se indica de repente, tome el pastillito, tome su suero y nos avisa si está mal, tampoco es eso. Yo creo que hay que ponerle interés a cómo nuestro paciente nos informa para poder dar un mejor tratamiento y bueno, poder llegar al mejor desenvolvimiento y que nuestro paciente sea recuperado lo más antes posible. Muchas gracias, doctor. Tal cual como mencionó el doctor, eh, la infravaloración del diagnóstico, ¿no? Ujú. Pero habría que preguntarse, porque no hay una literatura en sí que nos explique las preguntas que estamos haciéndonos, ¿no? Y esto es la Ujú. idea, ¿no? Que se fomente esa curiosidad, no solo para buscar en la literatura esto, pero también para fomentar la investigación, ¿no? Es cierto que en muchas regiones se ha infravalorado, en esta región también, el diagnóstico y quizás el seguimiento, pero eh, ¿es diferente esa infravaloración en la región con respecto a otras regiones o es igual? Si es igual, porque en realidad los médicos rotan por todas las regiones, ¿no? ¿Hay otro factor aparte o es específicamente un tema de manejo, un tema de educación, o es algo conjunto de repente, ¿no? No solamente es un tema específico de poder capacitar y dar el manejo clínico adecuado, sino también otras variables demográficas. Esto es para que ustedes estimulen su curiosidad. Sí, doctor Camaño. Sí, doctora, buenas noches, doctor Martín, buenas noches, compañeros. Eh, Para nada. Tomándolo desde ese punto de vista, yo creo que fue importante también el tema de la pandemia, lo que incluyó desplazar un poco el tema de todas las otras enfermedades, ¿no? Se enfocaron o nos enfocamos básicamente durante 2 años y medio
a tratar un tema de COVID-19, dejando de lado que podía existir también, y que existió el dengue también durante el COVID, porque hubieron pacientes en Ica que hicieron COVID y dengue al mismo tiempo, ¿no? Algunos casos también nunca se conocieron si en realidad los pacientes murieron o por COVID o por dengue. Entonces, todo se enfocó desde ese punto de vista, una válvula de escape en ese momento era COVID-19 y se acabó. Entonces, creo que también perdimos desde ese punto de vista el interés en el resto de las enfermedades, muy aparte de la inexperiencia, ¿no? Porque hubieron, sí, muchos médicos que salieron también en época de pandemia y que tuvieron dificultades en los últimos años, y eso también se ha visto reflejado sobre todo en el primer nivel, ¿no? En donde tal vez el serumista no tenía exactamente la experiencia en ese momento para poder detectar la enfermedad, ¿no? Y al dejarse de lado también este tema de brindar el conocimiento al médico, de fomentar esa capacitación, eso creo que también fue básico para la letalidad, ¿no? Obviamente el manejo también que ha sido deficiente y se ha podido corroborar en las múltiples visitas que se han podido realizar, creo que también ha sido algo que deberíamos de evaluar de todas maneras, ¿no? Son posiciones importantes que nosotros también debemos hacer un mea culpa, porque tampoco no nos interesamos en ver el tema del dengue en sí. Creo que eso también fue parte del incremento de la letalidad de los casos, sobre todo en esta parte, porque bueno, si nos ponemos a pensar en la selva, está bien, no todos los años hay dengue, no, ya se lo conocen al derecho y al revés, incluso la población que vive allá sabe cómo se trata, ¿no? Te conocen el diagnóstico y se tratan entre ellos, entre los pueblos más alejados en donde existe el dengue, también se tratan, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de la educación, no solamente al personal de salud, sino a la población, es lo que determina la letalidad de la enfermedad que va a tener en un brote, ¿no, doctora? Muchísimas gracias. Gracias, doctor Camaño. Sí, justamente esa es la idea, ¿no? La idea es que estas observaciones que nosotros hemos tenido de forma individual puedan plasmarse en algo que quede para nuestros colegas. Y por eso es que es importante tener estas discusiones y evidenciar la necesidad de tener estudios, por lo menos observacionales, en donde podamos plasmar, por ejemplo, las observaciones que hemos tenido, ¿no? Eh, ¿qué ejemplo podemos tener? Mm, Quizás en otras sesiones van a ver un paper que se publicó antes de esta epidemia, en donde se colocan errores comunes en el manejo de dengue en los pacientes de Piura, ¿no? Y es algo sencillo, ¿no? Simplemente han hecho una tablita y han colocado, ¿no? ¿Qué es lo que han observado? Y eso es una información básica, pero importante que quede publicada. Entonces, yo les invito a que tengan esa curiosidad. Los que quizás hayan hecho o de repente estén haciendo algún diplomado, que busquen de repente estos temas eh, que es importante tenerlos, los que hacen epidemiología, los que hacen de repente, tienen alumnos del pregrado, ¿no? Fomentarles que hagan estudios observacionales en su localidad, ¿no? Y estos estudios poco a poco nos van a llevar a algo mayor y a poder tener evidencias. Si todo el momento estuvimos hablando con la doctora también, experiencia versus evidencia. ¿Cómo tener, digamos, registrado y poder valorar qué hacer si no tenemos evidencias publicadas, aunque sea observacionales? Entonces, estas charlas justamente son para fomentarles que piensen lo necesario que es y incrementar el bichito de la investigación dentro de ustedes y que puedan también transmitirlo a sus alumnos también, puede ser que tengan alumnos de pregrado, incluso de posgrado, ¿no? Y que vean lo necesario que es, porque la gente está falleciendo por falta de conocimiento. Entonces, por ahí vi otra manito levantada, puede ser. Adelante.
Sí, buenas noches, doctora, buenas noches a todos. Sí, bueno, referente a lo que mencionaba de la letalidad, que bueno, sí, en un tiempo aquí Chincha estuvo liderando, ¿no? Yo creo que básicamente coincido con el doctor Camaño, la educación sanitaria que tiene la población de aquí de Chincha a la población que tiene allá en la zona de la selva es muy diferente. Ellos conviven ya de tiempo con la enfermedad, saben el cuidado, saben también medidas preventivas, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple, pero algo importante, el uso del mosquitero, allá lo ponen en práctica acá en Chincha, ¿no? ¿No? Y es una debilidad, se podría decir, ¿no? En los seguimientos que se hace a los pacientes, en las interacciones que se tiene con ellos y que más o menos uno evalúa el nivel de conocimiento, todavía estamos un poco lejos, ¿no? La gente todavía no toma medidas preventivas y aún todavía sigue desconociendo un poco en tanto los signos de alarma, ¿no? Que es tan importante. También tener en cuenta, por ejemplo, los serotipos que vienen, ¿no? El que ha estado circulando aquí, según lo que las referencias que nos dan, es el 1 y el 2, ¿no? Y el 2 es considerado uno de los más, más graves, ¿no? Las formas más graves que puede ser el 2 y el 3, ¿no? Entonces, la letalidad también, recordar que aquí en Chincha se ha tenido en un grupo de adultos mayores, en un porcentaje significativo de adultos mayores, ¿no? Entonces, yo creo que hay varias cosas que han influido. También hacer, como dije el doctor Camaño, mea culpa por el tema de lo que es el manejo clínico, ¿no? Pero bueno, creo que un punto básico e importante es el tema de la educación sanitaria, ¿no? Si en realidad la gente se le educa y sabe realmente la importancia de las medidas de prevención, erradicación de los criaderos en realidad es un punto básico. En realidad, sin eso no tendríamos el problema que hemos tenido, ¿no? Y desgraciadamente aquí en Chincha, ¿verdad? Padecemos no de horas, sino de años por el tema del agua, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde tenemos siempre los brotes es Pueblo Nuevo, Rocío Prado, Chinchanta. Y son los lugares en donde el acceso al agua es bastante dificultoso, ¿no? Ahora último, por ejemplo, que hacen el tema del control de la vigilancia entomológica, encuentran viviendas positivas, pero la gente se rehúsa a poder votar, por ejemplo, el agua que lo ideal es que lo bote al jardín, ¿no? Ellos no deciden votarlo porque es un costo para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que eso debería también trabajarse en conjunto con las municipalidades porque también es un derecho de que gocen de servicios básicos, ¿no? Que haya, eso es básico y está demostrado en estudios que nos señala que el dengue, la cantidad de, digamos, de casos que se puede registrar, se registran más en niveles donde hay, donde tienen un nivel socioeconómico bajo, donde no tienen acceso a los servicios básicos, ¿no? Que un punto clave es el tema del agua, ¿no? Entonces, todavía en Chincha estamos trabajando y yo creo que va a tomar tiempo el tema que la gente pueda concientizarse, sensibilizarse, porque a pesar del brote que hemos tenido en este verano, todavía se sigue encontrando, por ejemplo, casos positivas o desconocimiento de la gente con el tema de, por ejemplo, el uso del mosquitero en la fase febril, ¿no? Básico. A veces llamas y, Dios mío, toda la casa enfermó, todos los familiares enfermaron. ¿Por qué? Por esas medidas, ¿no? Entonces, todavía es algo que se tiene que seguir trabajando y bueno, esperemos pues, ¿no? De que con el trabajo de todos, como lo estamos organizando, de estar saliendo las supervisiones, de estar, bueno, también trabaja el componente de prensa, en los meses que vienen, pues, no, no se vuelva a repetir el escenario, ¿no? Es mi opinión, doctora. Excelente. Sí, justamente a colación con esto es lo que mencionamos, ¿no? El tema de lo que mencionas del agua, no solamente se menciona el acceso al agua, sino el acceso al agua las 24 horas. ¿Qué es lo que sucede en prácticamente el 90% de la costa del país? Que no se tiene acceso al agua las 24 horas al día, sino por horas. Entonces, hay lugares donde sí hay agua, pero no es, solamente es por horas. Entonces, fuerza a la gente a guardar este agua en vales y en lugares donde pueden ser estos criaderos. Y el porcentaje de viviendas que tiene acceso en estas condiciones de agua por horas llega a más del 80% en la costa peruana, toda la costa.
Entonces, eso explica muchos de los problemas que estamos teniendo. Y el otro problema que está apareciendo, que quizá no es tema, pero sí es un diagnóstico diferencial del dengue, cuando ya los días de fiebre son alrededor de 7, es la leptospirosis, y que también aparece justamente cuando tenemos temas de inundaciones. Entonces, el tema de saneamiento no solamente es por donde, como mencionan, sino inclusive tenemos un problema todavía más grande, que los que tienen acceso al agua no la tienen las 24 horas. Entonces, por ahí tenemos que, como profesionales de la salud, también dar este mensaje, como bien has dicho. A ver, entonces, vamos a... Justamente este punto de evaluación y monitoreo continuo, justamente hablando de los supervisiones que se realizan, es importante evaluar regularmente la efectividad de las medidas de respuesta y ajustarlos según sea necesario. Me estoy quedando sin batería. Un segundito. A ver, disculpen. Me estaba quedando sin batería. Lamento. Bueno, ahora sí se escucha bien, ¿no? Entonces, evaluar regularmente la efectividad de las medidas de respuesta y ajustarlas según sea necesario. ¿Qué sucede? Y puede pasar que en una supervisión uno deja unas recomendaciones, ¿verdad? Y esas recomendaciones generalmente se dejan en un acta. Luego, en la siguiente supervisión, uno tiene que ver qué recomendaciones dejó y qué cosas se ha efectivizado. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros tenemos que ir evaluando, y ese es el seguimiento que nosotros tenemos que ir ajustando. Tenemos que mantener una comunicación constante entre los diferentes niveles de atención médica, y eso muchas veces es lo que falta. Nosotros como MINSA tenemos quizá el mayor alcance a la población, o sea, tenemos la mayor cantidad de puestos de salud y el mayor cantidad de poblaciones en donde está ahí presente MINSA. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces es tanta cantidad de puestos de salud que tenemos, que no nos abastecemos a establecer una comunicación constante. Entonces, en época de brote o en una epidemia o un riesgo de epidemia que tenemos, esto tenemos que fortalecerlo, la comunicación constante, utilizando, por ejemplo, las notificaciones epidemiológicas, ir viendo qué está pasando aquí, ya empezaron a aumentar, hay un caso por acá, ¿no? Esto nos va a ayudar a poder actuar antes y no esperar a que las cosas nos impacten directamente. Y de cada intervención que nosotros implementemos, tenemos que evaluar el impacto que hicimos. Y eso es lo que nos está faltando. ¿Qué sucede? Muchas veces hacemos la intervención, pero ¿quién evalúa ese impacto? ¿Qué logramos con eso? ¿No? Y ustedes, como facilitadores, se van a topar con eso en su capacitación que hagan. ¿Qué es lo que usualmente se hace? Se hace un pretest, se hace un post-test, y eso, bueno, evidencia que algo aprendieron en la capacitación, pero ¿cómo medir el impacto que dimos con nuestra capacitación? Tenemos que mapear a quiénes estamos capacitando, de qué puesto de salud están viniendo, esos puestos de salud de qué área son, y cruzar esa información con el número de casos, letalidades y el seguimiento que se les está dando a esos pacientes. Esa va a ser una labor que nos va a ayudar a generar y saber qué impacto estamos teniendo en nuestras actividades. Lo mismo se puede hacer con con otro plan o con otros tipos de intervenciones. Pero yo tengo que cruzar la información de dónde está la persona que yo capacité, en dónde está laborando, está atendiendo al público, no,
Y en esa zona, ¿cómo están los casos? Los casos, hay cantidad, poca, mucha, lo que sea, la letalidad, ¿cómo está? ¿Se está dando el seguimiento o no se está dando el seguimiento? Así nosotros vamos a saber si nuestra capacitación realmente tuvo un impacto. Y eso es algo que ustedes van a ver cara a cara cuando hagan su labor de facilitadores. A ver, ¿qué más? A ver, vamos a hacer algunas preguntas para irnos al break. A ver, ¿qué voluntario hay para hacer algunas preguntas? Preguntas de opinión. No vamos a hacer preguntas teóricas aún. A ver, ¿voluntario o dedocracia? A ver, está Pauletti Ramírez. Pauletti Ramírez, ¿está? No está Pauletti. María Elena, ¿está? María Elena Villagaray. María Elena Villagaray está presente. No está presente, María Elena. Carmen Chacaltana está presente. Sí, doctora, estoy presente. Qué gusto, Carmen. Cuéntanos. Alexandra luego va a responder otra pregunta. A ver, Carmen, ¿cómo te has sentido el día de hoy? ¿Qué te parece los temas que hemos tocado? ¿Piensas que va a tener algún tipo de impacto en la práctica o los planes que se puedan hacer en la lucha contra el dengue? Bueno, lo que nosotros hemos escuchado hoy día en la clase, claro, va a ser lo vamos a poner en práctica, son como algunas mensajes que usted nos ha dado, algunas TIC que usted nos ha dado para generalmente mejorar la parte epidemiológica, la parte de vigilancia, cómo intervenir, ¿no? Y como todos los médicos han intervenido y han dicho de que es muy importante la educación a la población para ver los signos de alarma, reforzar también lo que son las capacidades de los médicos en los tratamientos, ¿no? Porque lo que hemos nosotros vivido en Chincha, bueno, en la parte de la percepción que yo he visto como obstetriz, es el mal manejo que se han dado a los pacientes, ¿no? Entonces, acá lo que se quiere es mejorar, ver e intervenir oportunamente para ver todas estas deficiencias que se han visto, ¿no? Ese es mi aporte, doctora. Excelente, muchísimas gracias. Por ahí levantó la mano Alexandra Rivera. Adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Sí, el día de hoy al menos está ya con más tiempo, a diferencia de la clase anterior. Para mí es tan importante el día de hoy empaparme con todo lo que nos está compartiendo usted. Y qué importante es, ¿no? Desde el plan de contar con un plan de atención, un plan de contingencia en mi centro de salud. Lo voy a aplicar, me voy a reunir con el médico que está a cargo de epidemiología para poder organizarnos, mejorar y empaparnos más también para poder elaborar bien nuestra sala situacional, el tema del flujo, y poder manejarlo con todos nuestros compañeros para poder llegar así y sensibilizar más que nada a todos mis compañeros de trabajo para poder identificar a tiempo, porque usted bien nos dijo, ¿no? La vigilancia epidemiológica del dengue generalmente se está dando de forma pasiva, ¿no? Y a pesar de ello, lo estamos llevando mal. No podemos identificar a tiempo, se nos está escapando. Le comento que en un año que tuve antes de la pandemia, tuvimos un incremento de dengue y yo a ojo cerrado, porque no había manejado el tema de dengue, no tenía la capacitación. Yo soy licenciada en enfermería, pero mis médicos nos mandaban endovenosos en cloruro de 100 con la vitamina K. Y lo hemos manejado así, gracias a Dios nadie se nos complicó,
pero con todo lo que ahora estoy adquiriendo mayor conocimiento, lo hemos hecho, siento que lo hemos hecho por falta de educación, por falta de comunicación y por la experiencia, porque no teníamos dengue en nuestro sector. Yo soy de Nazca. Entonces, esto de acá nos está ayudando bastante, doctora, el compartir estos conocimientos y fortalecer a todo nuestro nivel primario, ¿no? La promoción, el primer nivel es promoción, es promocionar, es educar al paciente para poder evitar y llegar a colapsar los hospitales. Es lo que puedo compartir hoy día, doctora. Muchísimas gracias. Qué importante lo que nos compartes y saber que esto es un camino, ¿no? Un camino y algo que tenemos que apoyarnos entre todos los sectores y entre todos los colegas y entre todos los personales de salud. Tenemos que ser un equipo porque estos casos, como por ahí les mencioné en unas diapositivas, una vez que el vector se empieza a dispersar en una zona, no se va. Entonces, este problema lo vamos a tener mucho tiempo. Adelante, María de la Cruz. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Buenas noches con todos. Bastante interesante la sesión del día de hoy. Yo creo que como aprendizaje es importante llevarnos la idea del trabajo en equipo, ¿no? Entender de que no solamente la lucha contra el dengue es un lema y que no solamente es responsabilidad del Ministerio de Salud, sino es realmente multisectorial. Tenemos que trabajar de manera articulada y usted muy bien lo ha mencionado, igual que los colegas que me han precedido cuando han comentado, la importancia de trabajar con los alcaldes, la importancia de trabajar con los actores sociales, con los agentes comunitarios, con las escuelas, con los líderes de la comunidad, ¿no? De tal manera que al sensibilizarles y capacitarles sobre las medidas de prevención del dengue, entendiendo la idiosincrasia de la población también, ¿no? Porque cada sector es diferente. Yo trabajo en un centro de salud del 1-3 acá en la región Ica, en la provincia de Ica. Si bien es cierto, mi establecimiento está en el cercado de Ica, viene gente de diferentes sectores, ¿no? Se atiende gente de todas partes y ello implica, al moverse de repente con alguna patología, en este caso, por ejemplo, en pleno proceso infeccioso de dengue, puede traer el vector, ¿no? Y de alguna manera puede generar que la enfermedad se siga propagando al resto de la comunidad. Entonces yo Matías, creo que es importante no quiero que pierdas mantener de alguna, tiempo en hacerme hornos. yo creo que Quiero es todo. importante mantener el trabajo articulado, el fortalecimiento de capacidades. Yo felicito este tipo de capacitaciones que hacen de que no solamente, todos nos podamos capacitar, ¿no? En las medidas de control, de prevención, en el manejo, en fin, y poder de alguna manera verter estos conocimientos que podemos ir adquiriendo también a la población y, ¿por qué no a nuestros pares o a los líderes que de alguna manera al hacer trabajo articulado podamos de alguna manera generar las competencias necesarias que necesitamos para luchar contra esta enfermedad? Estamos acercándonos a las épocas de mayor alza de temperatura y eso implica con ello la presencia de las piscinas, la presencia de los acúmulos de agua en mayor cuantía, ¿no? Y genera de alguna manera lugares propicios para los criaderos, para los zancudos, ¿no? Y esto tenemos que empezar a trabajar y no bajar la guardia en ningún momento. Es más, fortalecer y enfatizar esfuerzos justamente en la parte de la prevención. Era lo que quería acotar, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación y es tal cual mencionas, esto va a ser una tarea de todos y es trillada la frase, pero es cierto, ¿no? Tenemos que trabajar como equipo y que se lleven eso el día de hoy para mí es ideal.